Amigas y amigos, Abel Reynoso, bienvenidos a Narcomentarios. Estamos ya empezando a hablar del tema del narcotráfico. Hemos hecho algunos videos anteriores para dar algunos puntos importantes, estamos dando la base y ahora ya vamos a entrar un poquito más en la descripción, y es importante entender quiénes son los jugadores, los puntos clave y cuáles son los elementos importantes. Entonces, en los próximos videos quiero hablar un poco de lo que es el narcotráfico, quiénes participan en él, cómo se forma el tema, porque después, cuando ya hablemos de los temas que ya nos apasionan, que son las investigaciones, que son los porqués, que son la corrupción, que es la violencia y todo eso, estamos basándonos en esto. Entonces, lo primero que tenemos que aceptar, y esto le digo a mucha gente que no lo quiere, que no lo ve desde el punto de vista, pero es una realidad. El narcotráfico es un negocio muy lucrativo, es un negocio extraordinario, es un negocio que, si lo analizamos, y acuérdense que hablábamos de los ingleses, fueron los primeros que se les ocurrió la idea de que vamos a drogar todo un país para quitarles el té, que lo necesitamos. Déjeme hacerle un comentario muy importante, porque he visto muchos videos y ¿usted sabe por qué Inglaterra se enamoró o se volvió loco, lo que hicieron con el té? Y esto es muy importante para que entienda el consumo de las drogas y el consumo del ser humano de otras sustancias que lo alteran. O sea, lo apasionante de este tema, amigo, es saber la historia del ser humano en distintos momentos, ¿no? Por ejemplo, y fíjense qué cosa curiosa, sabemos que las bebidas alcohólicas siempre existieron desde que empezó el ser humano con sus civilizaciones, y había ciertas culturas en el mundo que habían, experimentado con aleaciones químicas, con destilar ciertos productos y demás, pero con otros motivos, ¿verdad? Y eventualmente descubrieron bebidas alcohólicas, o sea, la fermentación con la cerveza, lo mismo pasa con la uva, con el vino, en fin, toda esta cosa. Pero había una cosa que no se había descubierto, que era el destilar, destilar ciertos líquidos que se convertían en el alcohol que destilaban y producían el alcohol. Esto viene originalmente de los egipcios. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un científico europeo que descubre o que descifra lo que los egipcios hacen para destilar el alcohol, que los egipcios lo hacían con la idea de crear perfumes. O sea, los egipcios experimentaron mucho con un montón de cosas, sí tenían ciertas bebidas efervescentes alcohólicas, pero no eran como lo que se destilaba todavía. Entonces, esa destilación, que la descubre este científico y la copia y la empieza a, una vez que la lleva a Europa, la empieza a distribuir, es donde en ciertos países toman ese proceso y empiezan a producir bebidas alcohólicas. Y uno de los primeros que produce bebidas alcohólicas son los holandeses, ¿no? Los holandeses son los que descubren lo que hoy se conoce como la ginebra, ¿no? Y lo hacen de ciertas plantas, de ciertos frutos y demás, y hacen la destilación. Y aunque no lo crean, los ingleses fueron los que eventualmente adaptaron un poco de esa bebida a todo. Y Europa se inunda, gracias a los holandeses, por la ginebra, como una de las primeras bebidas. También ya existía un poco el vino, también ya existía un poco, la cerveza, porque ya también había venido de Sumeria, había venido de muchos países del Medio Oriente, pero no era tan efectivo. O sea, el vino y la cerveza emborrachan hasta cierta cantidad. Claro, hay tipos que se sientan y pueden tomarse 10 botellas de cerveza en una sentada y claro, terminan borrachos, y lo mismo ocurre con el vino, ¿no? Pero estoy hablando de las bebidas destiladas, que ya son mucho más fuertes en contenido alcohólico y demás. Esto se lo debemos a
a los holandeses. Eventualmente, fíjese que los holandeses, por lo que tenían, por el tipo de planta que tenían, juníperos que tenían y demás, ellos procesan eso y te dan con la ginebra, que ellos la dicen como el gin, pero es la ginebra. Bueno, ahora, de ese sistema de destilar, que es muy importante, es donde después todos los países en el mundo, usando ese mismo sistema de destilar plantas que ellos conocen, es donde se producen los distintos tipos de bebidas, ¿no? En Latinoamérica había mucho maíz, se destila el maíz. En Inglaterra se destila el whisky. En otros países se destila, por ejemplo en el Caribe, se destila la caña de azúcar, o sea, y que crea el ron. Cada país produce un tipo de bebidas alcohólicas con lo que tienen ellos en su país. Eso es muy importante. Esto es muy importante porque es directamente conectado a la producción de droga hoy en día. O sea, no todos los países del mundo producen ciertas bebidas. Por ejemplo, los rusos con la papa hacen el vodka. O sea, ¿por qué? Porque Rusia producía mucha papa, ¿no? Entonces, lo que tenían los países natural que venía en esa tierra es la que ellos procesan, lo destilan y hacen sus bebidas alcohólicas. Y le digo, identifíquenlo. En Francia, por ejemplo, está el vino, está el champán, que era porque había mucha uva. Lo mismo con España, lo mismo con Italia, ¿me entiende? Lo mismo con los griegos. O sea, si usted identifica las bebidas alcohólicas, las puede, si las estudia y las directamente las puede identificar geográficamente con una cultura. ¿Ok? Entonces estamos de acuerdo. Y entonces el ser humano se convierte en un alcohólico natural. Ese es el gran problema. Ahora, yo le comentaba por qué los ingleses se enfocan. Porque Inglaterra, amigos y amigas, ya para 1700, a finales de 1700, principio de 1800, eran todos borrachos. Había una cantidad, un consumo de alcohol tremendo. ¿Y sabe por qué lo había? Porque, fíjese qué ironía, porque el agua potable no existía. Entonces, en vez de tomar agua potable, tomaban bebidas alcohólicas. Le digo, tomaban cerveza, tomaban vino y tomaban bebidas destiladas, porque muy raro que se enfermaran, ¿no? Con ese tipo de, si hacían el proceso bien hecho. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Cómo reemplaza Inglaterra y cómo arregla ese problema del consumo del alcoholismo? Pues ya tenía un problema de alcoholismo serio, que también existía, acuérdense, que los europeos vienen a América, ¿no? A lo que es la parte del continente americano, en la parte norte, y se habitúan a esto y traen su digamos, costumbre de tomar bebidas alcohólicas. Entonces Inglaterra quería consumir algo que aliviara. Y descubren, de los chinos, descubren el consumo del té. ¿Y con qué hacen el té? ¿Qué es la bebida que hace que se compone el té? El té son hojas secas hervidas. Aunque usted no lo crea, fíjese qué tan simple y qué tonto es este tema, el hervir el agua cambia la cultura del mundo. Porque cuando usted hierve el agua, es la forma más fácil de purificarla. O sea, hoy ya hay grandes sistemas de purificación y todo. Pero al darse cuenta los ingleses de que hirviendo el agua para consumir el té, empiezan a disminuir el consumo de bebidas alcohólicas, ellos se enfocan tanto en el consumo del té, y es por esta razón que se enfocan tanto en querer acaparar todo el té que China produce. Y entonces cuando los chinos se enojan porque no les gusta, porque ya después vienen los arreglos comerciales, vienen los arreglos tácticos, técnicos, financieros y demás, es donde los ingleses deciden saturar la comunidad china y obligarles a que le vendan el opio a cambio del té. O sea, los obligan. Esto yo lo hablé en unos videos anteriores. Esa es la razón por qué los ingleses se convierten en los primeros narcos del mundo. Bueno, lo importante de lo que le acabo de contar era que las bebidas alcohólicas son identificables con distintos lugares. Fíjese qué cosa curiosa. O sea, hay bebidas alcohólicas en ciertos países que no existen en otros. Hoy las puede comprar en cualquier lugar, pero hay distintas bebidas alcohólicas en ciertos países que usted las identifica regionalmente porque el producto
esencial que se necesita para producir, no lo puede encontrar. Hay bebidas alcohólicas, por ejemplo en México, el pulque, que si usted no tiene ese tipo de cactus no puede producirlo. Lo mismo ocurre con algunas de las otras uvas, por ejemplo en ciertas regiones. Hoy en día ya la industria vitivinícola se ha expandido, California tiene muy buenos vinos, pero la mayoría de los buenos vinos hacía mucho tiempo eran los europeos primero, y luego en Sudamérica con los chilenos, con la zona cordillera de los argentinos y demás, se han producido muy buenos vinos. Bueno, eso tiene mucho que ver. Ahora, fíjese qué cosa curiosa. La droga ocurre exactamente igual. Hay lugares en el mundo privilegiados, y esto es importante para entender el tema del narcotráfico. Hay lugares en el mundo privilegiados que tienen su tierra óptima para cosechar lo esencial de la droga. Y como hemos hablado, la cocaína, por ejemplo, que viene de la planta de coca, crece naturalmente. ¿En dónde? En nuestros países de Latinoamérica. Hay 3 países, pero particularmente 2 en importancia, que es la zona andina. Usted lo puede sembrar en muchas partes, pero la natural siempre estuvo en Bolivia y en Perú. Eventualmente Ecuador tiene un poco de plantíos, obviamente Colombia, pero para que vea por qué es tan importante el tema de cierta droga. Ahora, la hoja de coca sí crece en 2 o 3 islas en el Pacífico y demás, pero no es la cantidad que crece y la natural, por el clima, por la temperatura, por la tierra, por el conocimiento. Estos lugares son ideales para la coca, la planta de coca, y obviamente para el negocio de la cocaína. Eso es sumamente importante. Lo mismo ocurre, amigos, con la amapola, la flor de amapola, la planta de amapola, que es muy importante porque es la que le da la hoja de amapola. Una vez que se cae, queda ese capullo, y de ahí es donde sale la goma del opio, y el opio verdaderamente procesado sale la morfina, y de la morfina procesada más a un punto elevado, depende del nivel, sale la heroína. Pero, ¿qué pasa? Usted puede plantar estas plantas en muchos lugares, pero no le van a dar un poco de alcaloide, pero no le van a dar la potencia que usted quiere, como se la dan en ciertos países. ¿Qué ocurre en el oriente? ¿No? ¿Qué ocurre en la zona de Myanmar? ¿Qué ocurre en la zona del famoso Triángulo de Oro? ¿O qué ocurre hoy en día en la zona de lo que es meridional, de lo que es Pakistán, Afganistán, toda esa zona que hoy posiblemente Afganistán particularmente es la que controla la mayor planta de los plantíos en el mundo de amapola y de producción de opio y de heroína. También, acuérdense que yo le dije que los chinos cuando vienen a Estados Unidos traen esas semillas y las siembran en ciertos lugares. Fíjese que no les funcionó en California, no les funcionó en Estados Unidos, pero cuando se van a México, porque Estados Unidos los echa, ellos se van y se esconden en México. México tiene ciertos territorios en las zonas montañosas de México, particularmente en zonas muy peculiares, tienen grandes plantíos de amapola, de donde sale, una vez más, el opio, la morfina y la heroína. México se convierte en un productor más en el mundo de de heroína y de morfina. Un poco de ese tipo también se cultiva, pues similar un poco en ciertos lugares de Colombia, en la que sí se experimentó, pero no en el nivel que compite con las plantas de coca. Esto es importante entenderlo para que cuando hablemos de por qué hay cierto ímpetu en digamos, enfocar la guerra del narcotráfico en ciertos lugares, usted tiene que entender que es donde están los focos más importantes. Es decir, yo le doy un mapa del mundo y le digo, mire, estos lugares son, y le digo, hay lugares donde crece la planta de coca, crece la planta de amapola, la flor de amapola, crece eso, pero a lo mejor no tiene la fuerza por la potencia que la gente quiere para procesar, o que no se da por los plantíos, por razones geopolíticas, por razones de leyes, por razones religiosas, por muchas razones no se cultiva. Entonces, eso es muy importante saberlo, porque de ahí vamos a empezar
a analizar cómo el negocio influencia. Porque una de las cosas que tienen que entender es la planta no vale nada, vale cero. O sea, es como todos los productos. La planta en sí son hojas. Acuérdense lo que yo le decía. Yo siempre he dicho, es una planta y son hojas. Hojas secas que después tiene a través de un proceso las convierte en una sustancia química que eventualmente la gente se vuelve loca por ella y paga cualquier cantidad de dinero. Okay. Ahora vamos a hablar, conté esto para que más o menos siga el hilo, es importante, siga el hilo de cómo este negocio va funcionando. Entonces, una de las cosas, y ahora voy a hablar un poquito de la importancia del negocio, porque lo quiero asentar esto una de las cosas importantes de cualquier producto que una persona, y usted sabe de negocios, si usted es una persona que está en el mundo del negocio, sabe esto. Lo primero que usted tiene que averiguar de cualquier tipo de negocio que usted quiera abrir es si hay interés en su producto, si hay mercado, si hay compradores, ¿no? En el caso de muchos productos nuevos, pues hay gente que por eso se hace mercadeo, por eso se hacen estudios políticos, sociales, económicos, de impacto, si hay dinero. Esto lo hacen desde McDonald's hasta una pizzería en Lanús, hasta un puesto de tacos en México. Si usted más o menos sabe de negocio, usted se quiere ubicar en un lugar donde puede comprar el producto. Bueno, en el caso de la droga, amigos, amigas, como sabemos, este país, que tiene el 5% de la población mundial, es el consumidor del 65 al 70% de todas las drogas que se producen en el mundo. Por lo tanto, la pregunta es, ¿hay un interés, hay una clientela para mi producto? Y la respuesta es absolutamente. Hay un gran interés y hay un gran público que la va a consumir, que es Estados Unidos. Hoy en día también estamos conscientes de que Europa ya se ha saturado mucho, que hay ciertos países de Medio Oriente también, y que en Latinoamérica también se consume bastante, pero no en la cantidad que se consume acá. Y sobre todo, no se paga en las cantidades exorbitantes que se paga acá. Por ejemplo, si se paga mucho un kilo de cocaína en Inglaterra, en Londres, es carísimo, ¿no? Pero usted no puede saturar la isla de Inglaterra con cocaína, pero sí la puede hacer en Estados Unidos. Entonces tiene que considerar lo que le estoy diciendo en eso. Sí, es más cara un kilo de cocaína en Australia o un kilo de cocaína en Londres que un kilo de cocaína en Europa que un kilo de cocaína en Estados Unidos. Es mucho más cara. Pero en volumen, a pesar de que el consumo es exorbitante, en volumen nunca los grandes cargamentos que llegan a Estados Unidos pueden compararse con los cargamentos que se mandan a Europa, por ejemplo. Ahora, tenemos la clientela, ¿verdad? Ya dijimos que tenemos la clientela, tenemos lo otro que vamos a considerar entonces es vamos a fabricar el producto. Y ahora, ¿dónde sale ese producto? Y vemos a lo que hablaba yo con la historia de las bebidas alcohólicas. Cada país tiene ciertos productos naturales que salen de ahí que les ayudan a ellos para producir la droga. En el caso de la cocaína, fíjese que a pesar de todos los estudios, a pesar de los grandes agrónomos, de los grandes ingenieros agrícolas, no se ha podido crear una mejor planta de coca que la que naturalmente sale en Perú, Bolivia y Colombia. No existe. Entonces, sí, se ha hecho mucho, pero no sale. Ahora, fíjese qué cosa curiosa. La marihuana, que es también muy nativa de nuestras tierras y particularmente por ser vecina con Estados Unidos, México la producía y la produce por mucho tiempo en grandes cantidades. Fíjese que ya ha perdido el auge en el negocio, primero por la cantidad de que se necesita para transportar, pero también por la producción y además porque el negocio de la marihuana, que ya hoy en día está legalizado en Estados Unidos, en muchos estados, no total, todos Estados Unidos, pero en muchos estados, ya se ha incluido dentro de la cultura y hay un gran negocio porque las mejores, las mejores sectas de marihuana, las mejores cepas de marihuana están en Estados Unidos en este momento. En este momento, la marihuana estadounidense es extraordinaria y como le decía comentariamente, irónicamente, ya de aquí se la exporta a otros países por los altos niveles. Y si usted va a porque acá ya hay negocios que venden marihuana
con permiso del gobierno y licencia. A pesar de que el gobierno federal dice que no se puede, los gobiernos estatales sí se lo permiten. Entonces ya hay marihuana en venta que usted puede ir y elegir desde la más simple hasta la más complicada, la más fuerte. Que hoy en día, la marihuana de hoy en día es muy distinta, ese es otro tema. Es mucho más distinta a la marihuana que se consumía cuando yo le hablaba de los hippies en 1960, 1970. Hoy en día es 10 veces más potente que esa. Por lo que han hecho estos ingenieros agrónomos, lo que han hecho estos ingenieros químicos con la bioquímica y demás, han, digamos, transformado a través de mutaciones y han creado cepas de marihuana de consumo extraordinario. Bueno, pero entonces estamos hablando de la producción. Entonces la producción de marihuana ya no es tan impresionante en Colombia o en México como lo era. Ahora es Estados Unidos. Eso no quiere decir que haya disminuido el consumo, eso no quiere decir que el negocio continúa. Esta es una de las ironías, y si vieron mi video anterior saben lo que estoy hablando. Es una de las ironías de la lucha contra el narcotráfico. De que luchamos contra el narcotráfico, arriesgamos gente, arriesgamos la vida nuestra por la droga, y la marihuana es una de esas drogas, pero no en Estados Unidos porque ya está legalizada, pero no está legalizada en México, por ejemplo, no está legalizada, o sea, la producción en grande, no está legalizada en México, no está legalizada en Colombia, no está legalizada en muchos países. O sea, hay países que está legalizado el consumo y eso, pero, por ejemplo, Uruguay la tiene legalizada, pero Uruguay no impacta a nadie en el mundo con la marihuana, ¿me entiendes? La tienen para ellos. Pero lo estoy hablando del negocio. El negocio de la marihuana no existe en otro lado, es más extraordinario. En los miles de millones de dólares que ganan normalmente como lo ganan en Estados Unidos. Entonces, estamos hablando ahora de la producción. La producción es sumamente importante y sobre todo, como usted sabe hoy en día, la calidad tiene que ser impecable. Y mientras más pura, cuando hablo de impecable es de pureza, cuando más pura y mejor esté el producto que usted venda de la droga, mejor es su mercado, porque hay consumidores que ya son muy conocedores, como así como lo hay individuos que consumen vino de primera calidad, como hay individuos que consumen café de primera calidad. Los productos de buena calidad les pagan muy bien. Entonces, si usted tiene un buen producto, el mercado está a su disposición, abierto ante el mundo. Estos dos elementos son sumamente importantes de considerar, y lo comento esto para que cuando yo hable de los narcotraficantes de nuestros países, lo identifiquen, que por eso es que tenemos el drama del narcotráfico en nuestros países, porque tenemos la producción de la mejor cocaína del mundo, por ejemplo, en Latinoamérica. Es una realidad. Entonces, eso no lo puede usted negar. Entonces, obviamente va a tener grandes controles. Ahora, no le estoy diciendo que los controles, estoy diciendo dónde está la producción, porque esto es muy importante. La producción es muy relevante para el consumo y es muy importante para el mercado. Entonces, el mercado reconoce la cocaína de buena calidad, está aceptada, reconocida y muy bien pagada. Sí, muy bien pagada. Entonces, ya tenemos dos bases importantes. Tenemos el mercado, tenemos la clientela, ¿no? La clientela doméstica aquí en Estados Unidos, pero también existe en otros países del mundo. Y ahora tenemos ya el producto. Y el producto, en el caso nuestro, que estoy hablando, vamos a especializarnos, es la cocaína y la heroína. Y hay dos tipos de heroína. La heroína de México, que es una heroína mucho más brusca, mucho más de no alto nivel. Ya voy a hablar precisamente por qué México nunca ha tenido heroína de gran cantidad. Sí la han procesado mejor, pero nunca ha sido. Colombia ha producido una heroína un poco mucho mejor también. Pero la heroína extraordinaria, que todo el mundo se enoja, se pelea y hay que pagarla, es la heroína que viene o de Afganistán o del Triángulo de Oro, ¿no? Entonces, la heroína, y sobre todo si es una heroína de 90 y pico %, que ya es de primera calidad. La heroína, por ejemplo, que se produce en México, raramente pasa el 65%, y ya eso se considera extraordinario. Generalmente, cuando yo trabajaba en la calle, la heroína de México era 25, 30%, 40%, era bastante mala. Esto es importante. Pero quiero mencionar esto, amigos, porque esto es sumamente importante para lo que vamos a hablar del negocio. El negocio, usted tiene que conocerlo, de por qué la gente consume lo que consume, por qué sale de donde sale. Y sí, yo estoy seguro que usted todo esto lo sabe, pero lo tengo que recordar,
porque cuando hable de estos lugares no quiero que me venga alguien que no vio estos videos y diga, no, pero usted ¿por qué habla de los narcos de tal lugar? Hablo de tal lugar porque de ahí son. No hablo de tal lugar para hacerlo sentir mal o para criticar a nadie, simplemente estoy hablando de lo lógico y esto es muy importante. Pero esto lo vamos a continuar, es un tema fascinante, como siempre le digo, amigos. Los invito a que nos veamos en el próximo video. Un gusto en saludarlos.